Está en el estudio. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicole, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Integral. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo viene? Muy bien, te quería felicitar personalmente al aire por el tema del Día del Periodista. Ah, bueno, muchas gracias. Atrasado, pero no traje nada, así que la semana que viene voy a cumplir con alguna Nos dejas una promesa. Una promesa, exactamente. Un saludo y una promesa, exactamente. Contanos de qué hablamos hoy. Hoy tenemos para hablar lo que es la jubilación de casas particulares, antes el régimen de empleadas domésticas, y también voy a hablar de lo que es la jubilación de los empleados de la construcción. Bien, esto es algo que nos habían consultado. Exactamente, que es uno de las consultas más recientes que tenemos acá en el micro, y también uno de los regímenes actualmente más castigados por el ANSES, en el sentido de que, yo justamente voy a hablar de una particularidad que tienen estos regímenes, que es la dificultad por ahí de hacerse de prueba cuando ellos deben acreditar los años de servicio, que es una de las cuestiones que se está sufriendo mucho en el ANSES, y que por ahí habría que cambiar ese trámite, habría que flexibilizar, digamos, como para poder hacer ingresar la jubilación a estas personas que tanto lo necesitan. Y además, digo, son dos sectores, el empleo doméstico y la construcción, donde muchos trabajadores en la informalidad. La mayoría. Por ahí la construcción más que el servicio doméstico, pero son los dos regímenes que tienen mayor índice de marginalidad en la República Argentina. Mirá vos. Por cuestiones históricas, junto con lo que es el trabajo agrario, ¿no es cierto? Pero por cuestiones históricas, los regímenes son justamente los que juntan la mayor cantidad de gente en negro, para que la gente me entienda. Bien, y en este caso sí vamos a hablar del caso de empleo formal. De empleado formal. Y después, por supuesto, hay montones de empleadas, generalmente digo empleadas porque la mayoría de la gente que trabaja en casas particulares son mujeres, y en la construcción la mayoría son hombres. Se producen estos dos regímenes situaciones muy particulares derivado a que a veces tienen muchos años de aporte, no logran cumplimentar los años de aporte requeridos por la ley. Y también voy a explicar cuáles son las dificultades que tienen a la hora de acceder por la documentación que le pide ahora el ANSES, ¿no es cierto? Que históricamente es muy difícil de juntar determinada prueba, determinada documentación para poder acceder al régimen ordinario y jubilatorio. Bien, bueno, arranquemos. Son dos cuestiones. Con referencia a los trabajadores de las casas particulares, se requieren 60 años de edad para jubilarse para las mujeres y 65 para los hombres, con 30 años de servicios. Ese es el régimen ordinario de las personas que trabajan en las casas particulares. Este trámite es un trámite muy sencillo que se puede iniciar en la ANSES. Requiere muchos años de servicio, es un trabajo que actualmente lleva determinada complejidad, porque los trabajadores que están en el ámbito doméstico hoy en día no solamente se encargan de la limpieza o de la cocina, sino que también ahora encontramos muchas personas que se dedican al cuidado de personas. Entonces, digamos, es un trabajo que ha adquirido determinada complejidad, y justamente esta dificultad, sumada a una cuestión histórica, hace que la mayoría de las personas no se puedan jubilar teniendo en cuenta este régimen de casas particulares, sino que accedan, como tienen muy pocos años de aporte, al régimen ordinario de la jubilación ordinaria. Lo mismo es para el caso de la construcción. Actualmente el caso de la construcción es uno de los regímenes especiales que está dentro del régimen nacional. Para la construcción se necesita tener 55 años y tener 25 años de aportes, de los cuales en la construcción, de los 25 años de aporte, se requiere tener por lo menos 12 años de aporte en los últimos 15 años. Bien. ¿No es cierto?, de trabajo. Son regímenes que para jubilarse son muy exigentes. Sí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La dificultad se da, y por eso recibimos múltiples consultas en el estudio, se da cuando las personas han trabajado muchos años en estos regímenes especiales, tanto en las casas particulares como en el régimen de la construcción, y no llegan a completar los años de aporte. Entonces, en las empleadas, en el caso de las empleadas domésticas, en la actualidad de las personas que trabajan en las casas particulares, se le piden montones de cuestiones extra, digamos, un montón de documentación que es casi imposible de juntar. Y yo quiero por ahí, me traje bien un apunte, porque las cuestiones por ahí que se tienen, digamos,
que se exigen, digamos, son muy difíciles para un empleado que los logre tener. Nosotros vemos, por ejemplo, que a veces se pide certificados médicos, si alguna persona fue atendida en el domicilio del empleador, constancia de domicilio, porque hay personas que trabajan en casas particulares que pernoctan, digamos, que se quedan, porque puede ser con salida o sin salida, que se quedan a dormir, digamos, en la casa del empleador, y muchas personas, por esa cuestión, como pasan mucho tiempo en esa casa, hacen el cambio de domicilio, y muchas veces se exige, digamos, el tema del domicilio en el domicilio del empleador. Claro, que cuestiones que pasa a ser el propio. Claro, que pasa a ser el propio, pero cuestiones que muchas veces no se da porque tienen domicilio en su casa, más allá de que pasen la mayoría del tiempo en la casa del empleador. Después, algunas constancias de, por ejemplo, dicen de transferencias bancarias, de cuestiones que son relativamente difíciles porque muchas veces, como se trabaja en negro, ¿no es cierto? Muchas veces el empleador opta por pagar en forma no registrada, o sea, paga en billete y no queda rastros de ninguna transferencia en favor del empleado. Son cuestiones por ahí que yo digo que dificultan mucho el acceso, ¿no es cierto?, a la jubilación. Y que yo digo que hoy en día, con la forma que está trabajando el ANSES, con los problemas que estamos teniendo, digamos, con las dificultades que tenemos los que trabajamos de esto, vemos que existen más trabas, mayores problemas para acceder a la jubilación en el caso de que son personas que han aportado y que le faltan acreditar determinados años. Si una persona que trabajó, por ejemplo, en casas particulares 25 años y faltan 5 años de aporte, tendrían que ser más flexibles considerando que estamos hablando de beneficios previsionales, de beneficios de acceso a una jubilación integral. Por eso digo, en ese sentido el ANSES se ha puesto bastante dificultoso para el acceso al beneficio. Lo mismo con lo que es el empleado de la construcción. El empleado de construcción, muchas veces, lo que yo digo, la libreta de aportes de la construcción, hay veces que se le pide la libreta antes del RENATRE, digamos, del RENATRE, no, de la Unión Obrera de la Construcción. Esa libreta que tenía el empleado de la construcción, muchas veces la pierden, muchas veces no la tienen, digamos, por más que sea una obligación entregada del empleado. Algo de toda la vida. Exactamente, y que supuestamente la tiene que tener durante toda su vida laboral. Pero se puede extraviar, digamos. Se puede dar unas situaciones, digamos, que son cuestiones, y digamos, un empleado de la construcción, cuando pierde la libreta de la construcción, no es que va a la comisaría a hacer una exposición, él sigue trabajando. No es como cuando pierde el documento de identidad. Uno va, hace la denuncia, una exposición y va al registro civil y pide una copia. En caso de la libreta queda desaparecida y luego no tiene forma, no tiene prueba para acreditar esos años de trabajo que faltan. Se ha complejizado mucho esta situación justamente porque históricamente son regímenes que la mayoría de las personas trabajan en forma no registrada. Entonces, al trabajar años en forma registrada y al quedarle algunos años para acreditar en forma no registrada, se pone muy dificultoso el acceso a los regímenes ordinarios de estas personas. Entonces digo, es hora de que el ANSES tome razón de esto, es hora de que realmente se empiece a flexibilizar algunos requisitos como para poder permitir, ¿no es cierto?, que estas personas y que sus familias accedan a los regímenes, tanto de las casas particulares como los regímenes de la construcción. Claro, porque si no, les quedaría o acceder a una moratoria de lo que ya hemos hablado, digamos, jubilarse ordinariamente cuando tienen algo específico de lo que han trabajado. Sí, muy bien, Nicole. En ese sentido, hay personas que pueden acceder, digamos, a la jubilación, a estas jubilaciones especiales que se llaman, que son regímenes especiales, abonando una moratoria. Lo que sucede es que cuando accedes a una moratoria, accedes por servicios comunes, se llama, no por servicios especiales. Entonces la moratoria tenés que pagarla y se te prorratea la edad y los años de aporte como si vos tuvieras años aportados en servicios especiales, que son estos regímenes, y años aportados en la moratoria, que son servicios comunes. Como si hubieses trabajado en dos cosas en otra distintas. Cosa, digamos, y te prorratean distinto, tanto la jubilación como los requisitos para acceder. Entonces digo, no es necesario por ahí que se sea tan duro con esto, porque se tiene prueba generalmente que se trabajó en un régimen especial, por eso la gente en la construcción
puede acceder a la jubilación a los 55 años, no porque le interesa hacer una moratoria por esos últimos 3, 5 años que le queda, sino porque realmente toda su vida sufre un desgaste muy importante de salud, porque todos sabemos cómo quedan los empleados de la construcción, realmente quedan muy mal de salud cuando llegan a la edad jubilatoria, siempre con problemas de salud, siempre con problemas más que nada de columna o problemas físicos importantes. Es un trabajo muy forzado y que justamente al ser un trabajo súper forzado e insalubre, se justifica una jubilación especial y anticipada. Sí, claro. Por esa razón no hay que dificultar el acceso al régimen jubilatorio. Bien, bueno, esta es la situación entonces de trabajadoras de casas particulares y trabajadores de la construcción al momento de jubilarse. Exactamente. Como decíamos al principio, siempre teniendo en cuenta que estén en blanco, que estén en un trabajo formal. Por supuesto, por supuesto. Es una situación donde los regímenes, la mayoría de las veces la gente está trabajando en negro y que a la hora de jubilarse accede a un régimen, como decías vos, de moratoria, a una jubilación ordinaria, no a un régimen especial que les corresponde. Bien, bien. ¿Tenemos algo más sobre este tema? No, sobre este tema no. Comentarle a la gente, vamos a seguir tratando también, que es un tema candente que está en los medios, el tema de lo que es la reforma de la caja de jubilaciones de Entre Ríos. Voy a seguir porque va a dar para 2 micros más por lo menos. Estuve participando en un conversatorio que nos invitaron acá en Macía para charlar el tema de la reforma, y realmente uno cuando empieza a tratar esos temas que son tan candentes como el tema de la emergencia, como la reforma propiamente de la caja, realmente salen muchos temas para hablar, así que es un tema que da para varios micros y lo voy a estar tratando próximamente. Bien, perfecto, así que seguiremos hablando también del proyecto de reforma previsional. Gracias, Mariano, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. El doctor Mariano Estebañer, microlegal e informativo como todos los jueves. Hoy hablamos de jubilaciones de trabajadoras de casas particulares y trabajadores de la construcción. El pueblo mismo fue testigo de nuestros comienzos y entendidos en el tema escucharon